Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a otra emisión de su podcast Diálogos Aduaneros. El día de hoy me acompaña mi compañera Jessica Briones y su servidor Joaquín Sánchez. El día de hoy les traemos un tema interesante, como siempre, en este podcast, relacionado con temas de comercio exterior y aduanas. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que son las prácticas desleales de comercio exterior. Vamos a platicar un poquito de el concepto, en qué consiste. Vamos a platicar también cómo los gobiernos combaten este tipo de prácticas, ¿sí? O qué medidas toman para poder combatir este tipo de prácticas. Vamos a conversar también sobre el procedimiento que se lleva a cabo, ¿no? Y bueno, algunas particularidades sobre todos estos temas, ¿no? Entonces, pues Jessy, si gustas darnos una pequeña introducción de lo que se va a tratar este tema. Bueno, sí, pues como lo mencionabas, vamos a hablar acerca de las prácticas desleales, sobre pues prácticamente qué son, cómo la autoridad, cuál es el proceso de la autoridad ahora sí que para llevar a cabo estas prácticas desleales. Y pues principalmente pues vamos a hablar ahorita de qué son las prácticas desleales, que en sí es la importación que se hace de las mercancías en condiciones ya sea de discriminación de precios o que se les otorgan subvenciones por parte del gobierno exportador, que tiene como una característica el causar un daño o una amenaza a la rama de la producción nacional. Correcto. Entonces, hay ahí unos elementos muy importantes que quiero destacar. Uno de ellos es que tiene la característica de que puede causar un daño, que causa un daño o que puede causar un daño. Entonces, no necesariamente tiene que estar ya causando un daño, sino que ahí la legislación muy específicamente nos está diciendo que una amenaza de daño, ¿no? Entonces, estamos hablando de que puede causar daño y también no causa daño todavía, pero está amenazando con causar un daño. Entonces, una característica muy particular que hay que resaltar de lo que son las prácticas desleales de comercio exterior es precisamente que no necesariamente tienen que ya estar causando un daño, sino que la simple amenaza de que puedan causar un daño también pues puede provocar que los gobiernos tomen las medidas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la primera característica que hay que destacar del concepto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vendría siendo entonces una práctica desleal? O sea, ¿cuál vendría siendo, por ejemplo, una práctica desleal? Bueno, pues una práctica desleal, y creo que es una de las más comunes o de las que más se hablan, que es el dumping. El dumping, pues ahora sí que son cuando se introducen mercancías a precios inferiores a su valor normal, es decir, pues que una empresa del extranjero exporta sus mercancías a un precio inferior al que se le aplica normalmente en el mercado de su propio país, vaya. Entonces yo creo que esa es una de las que pues más, ahora sí que más resuena en el mercado internacional. También está pues la cuestión de las subvenciones. Las subvenciones pues son las contribuciones financieras o beneficios ahora sí que otorga el gobierno exportador a la empresa de pues su mismo país para pues que reduzcan a lo mejor sus costos y estos puedan llegar a vender en el mercado internacional con costos menores, ahora sí que entonces dando su precio al mercado de manera inferior a la competencia. Ok. Esto que mencionas de las subvenciones me trae a la mente un ejemplo muy claro, ¿no? Por ejemplo, el gobierno chino. Y ahorita sabemos, está muy de moda porque le está yendo muy mal económicamente por el tema de inmobiliario, ¿no? Sabemos que traen ahí una crisis con ese tema y que ahorita está de moda el tema porque una de las inmobiliarias más grandes de China pues anunció que es posible que no tenga la solvencia para hacer frente a sus deudas, ¿no? Entonces, ahorita que hablas de las subvenciones, me viene a la mente ese ejemplo, porque China es un país que otorga muchas subvenciones a sus empresas, ¿sí? Y cómo lo hace a través de muchos préstamos, ¿no? A través de les proporciona un acceso muy fácil a préstamos, a créditos de bancos, a una tasa muy baja, ¿no? Prácticamente están regalando los créditos y le está diciendo a todas las empresas, órale,
aquí hay, ¿no? Para todos, vengan y agarren su crédito y métanse en un montón de proyectos. Y entonces esa práctica la hace mucho el gobierno chino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con estas facilidades que le otorgan a las empresas tienen entonces pues condiciones más fáciles para poder llevar a cabo sus proyectos. Entonces estamos fuera de competencia todos los demás países y todas las demás empresas porque no tenemos las mismas condiciones. Entonces, desde luego que ahí estamos en condiciones de discriminación, ¿no? Prácticamente eso es una condición de discriminación, porque entonces las otras empresas no pueden hacer frente a los costos que llegan a obtener estas empresas y sobre todo a la magnitud que pueden llegar a representar, ¿no? A todo su potencial que pueden desarrollar por estas facilidades que les otorga el gobierno chino. Sí, exactamente como tú dices, las subvenciones se pueden ver como lo mencionaba antes, que es un beneficio, pero se puede ver de distintas maneras. Es decir, el gobierno pues les puede dar materia prima o, como tú mencionabas, les puede dar créditos con unas tasas de intereses muy bajas o incluso dar créditos nada más como entre comillas con la intención de nunca cobrarles. Entonces, pues sí, las subvenciones sí se pueden ver reflejadas de distintas maneras de parte del gobierno hacia pues la empresa. Ok. Y dentro del tema del dumping que me estabas hablando, que básicamente es exportar tu producto a un mercado a un precio inferior al promedio que se maneja en ese mercado, ¿no? O sea, de los productos nacionales. Entonces, cuando tú exportas ese precio a un nivel inferior al que se comercializa dentro de ese mercado, estás cometiendo esta práctica que se llama dumping. ¿Hay algún tipo de dumping? ¿Hay clasificación en los tipos de dumping? ¿O qué nos puedes decir al respecto? Sí, de hecho, hay 4 tipos de dumping. El primero, pues ahora sí que es el predatorio. El predatorio es que se considera cuando aparece, cuando las empresas se hacen cargo de un mercado que está vulnerable, empiezan ellos a vender en precios bajos, a un bajo precio, con la intención de monopolizar el mercado, de darle la vuelta, empezar a dominarlo, y la intención es volver a aumentar el precio. Otro es el cíclico. El cíclico es cuando hay una recesión, ahora sí que económica, en el país. Lo que se ocasiona es que, pues, por consecuente, las empresas bajan sus precios y pues así lo venden en el mercado nacional. Estarían entrando en un dumping cuando se empezaría a vender a precio, cuando lo pasan de manera internacional, lo venden internacionalmente al mismo precio que está en el precio cuando es la recesión. Y está también el estacional, que es el acto de vender a un precio inferior al precio justo en el mercado, y en otros mercados el excedente de los productos que pues son estacionales. Y el último sería el persistente. Se podría definir como la tendencia continua de un monopolista nacional a maximizar las ganancias totales vendiendo sus productos a un precio más alto en el mercado interno, pero lo venden en el mercado internacional de manera más baja con la intención de ser competitivos. O sea, esos costos esas pérdidas que van a obtener por vender su producto más bajo en mercados extranjeros, lo están cubriendo con aumentar el precio en su mercado interno para ahí amortiguar, ¿no? Absorber ese impacto que van a tener de esas pérdidas, lo absorben con las ganancias que van a obtener el incremento en el precio de su producto en el mercado interno. Sí, así es exactamente eso, buscar como ahora sí que reponer la pérdida que se tiene al venderlo más barato con la intención de ser competitivos en el mercado nacional, lo cual pues sí es algo que no está bien, pues. Claro. Entonces estos son tipos de estrategias que pueden utilizar las empresas con el fin de que puedan llevar a cabo esta práctica del dumping. Entonces estos son el tipo de estrategias que aplican para que puedan mandar sus productos por un precio inferior, ¿no? Sí. Entonces ahí ojo con ese tipo de prácticas, porque las empresas que realizan este tipo de procedimientos pues van a caer en el dumping, y entonces ahí estamos hablando de una discriminación de precios.
Entonces, las subvenciones y el dumping en todas estas modalidades que nos estuviste diciendo son prácticas desleales de comercio exterior. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los países para poder combatir estas prácticas desleales de comercio exterior? ¿A qué recurren? ¿Qué medidas toman? ¿Qué nos puedes platicar de eso? Bueno, pues primero las medidas que se toman para prevenir estas prácticas son dos principalmente, que son las cuotas compensatorias y las medidas de salvaguarda. Ahora sí que las cuotas compensatorias son regulaciones y restricciones no arancelarias que se aplican a ciertas mercancías que están importadas, como ya lo mencionamos. Ojo, ¿por qué? Porque las cuotas compensatorias se consideran regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿Por qué? Nos pudiéramos confundir y hago la intervención para que no se confunda las personas que nos están escuchando. Pudiéramos creer que al hablar de regulaciones y restricciones no arancelarias estamos hablando de permisos, estamos hablando de a lo mejor algún tipo de certificado que se tenga que cumplir para la importación o para la exportación, y una cuota compensatoria al significar un tema monetario, ¿no? Al significar un pago, al significar, podemos creer que a lo mejor no entra dentro de las regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿no? Pero propiamente tenemos que entender que la cuota compensatoria no es un arancel. Legalmente no es un arancel. Aunque me he dado cuenta que muchas veces en la práctica muchas personas creen que las cuotas compensatorias son aranceles y dicen que son aranceles, pero no, en realidad no son aranceles. Y eso hay que tener mucho cuidado porque está establecido en la Ley de Comercio Exterior que las cuotas compensatorias van a tener el tratamiento de aprovechamientos para efectos fiscales. Entonces, al ser aprovechamientos y al no ser aranceles, entonces se entran dentro del concepto de regulaciones y restricciones no arancelarias que contempla la legislación del comercio exterior. Entonces, nada más hacer esa precisión porque no se vayan a confundir. Sí se realiza un pago, sí significan un desembolso monetario, pero no se consideran aranceles fiscalmente, por eso pueden entrar dentro del concepto de regulaciones y restricciones no arancelarias. Ok, adelante. Bueno, continuando, bueno, estas son... se aplican a ciertas mercancías que son, ahora sí que como lo habíamos mencionado, en que están en condiciones de discriminación de precios y también de subvenciones, y estas cuotas son equivalentes en el caso de la discriminación de precios a la diferencia que hay entre el valor normal de la mercancía y el valor en el que se está exportando, y en caso de las subvenciones, ahora sí que al monto del beneficio que pues les otorga el gobierno. Y por ejemplo, ahora, las medidas salvaguarda son aquellas que regulan o restringen temporalmente las importaciones de ciertas mercancías que pueden ser ya sea idénticas, similares o que estén compitiendo directamente con estas mercancías que afecten el mercado o la producción nacional. Entonces es como pues ahora sí que prevenir o remediar el daño que se puede causar de manera grave a la producción nacional de las mercancías en las que se traten. Esas son las medidas que que el gobierno utiliza para prevenir estas prácticas y están reguladas por la Secretaría de Economía. Ok. La Secretaría de Economía es la autoridad encargada de establecer estas cuotas, ¿no? O de establecer estas medidas. Entonces, esto lo lleva a cabo a través de un proceso, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Los productores nacionales, ¿verdad? Se dan cuenta de que existe un producto extranjero que se está importando en el país a un precio muy por debajo del que ellos están o del promedio del que se está manejando en el mercado nacional, y entonces obviamente ellos ya quedan fuera de la competencia. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues van con Secretaría de Economía y le dicen, oye, espérame, está esta persona que está importando estos productos
y lo está haciendo en condiciones de discriminación de precios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se abre toda una investigación, ¿verdad? Y esta investigación se le llama una investigación antidumping, precisamente, ¿no? Antidumping, o sea, precisamente para corregir esta práctica desleal del dumping. Entonces, se hace todo un proceso de investigación donde se involucran las empresas. Hay intervención también del gobierno extranjero con el gobierno mexicano, hay una comunicación, tienen que revisar efectivamente si se está importando esa mercancía en discriminación de precios, si está haciendo efecto de que existe una subvención, un subsidio a las empresas en aquel país, o si simplemente está haciendo un dumping de tipo predatorio, un dumping del tipo cíclico, de todos esos que me estabas mencionando. Entonces se tiene que hacer esa investigación y llegar a una conclusión de si efectivamente está importándose en condiciones de discriminación de precio. Entonces esta investigación termina con una afirmativa que te dice sí estás efectivamente cumpliendo con el supuesto, si estás dentro del supuesto, y por ende voy a tener que establecer una cuota compensatoria o una medida de salvaguarda, según sea el caso, para poder corregir esa discriminación que hay, ¿no? Para poder subsanar esa discriminación. Entonces, estas investigaciones antidumping finalizan con el establecimiento o con una resolución de una cuota compensatoria. Y que esta cuota compensatoria, como ya bien tú lo comentaste, Jessy, puede ser la diferencia entre el precio inferior y el precio normal que se vende en el mercado nacional. Esa diferencia es la cantidad que se establece de la cuota compensatoria, de forma que entonces ya se compensa, como su nombre lo dice, se compensa eso que tiene que pagar el importador, y por ende ya los costos se incrementan y estamos ahora sí en condiciones competitivas porque a los dos nos va a costar lo mismo, ¿no? Entonces creo que ese es el procedimiento. No sé si puedas comentar algo más, agregar algo al respecto. Sí, de hecho, hablando de ese procedimiento puede llegar a empezar por dos tipos, ya sea de oficio, que es cuando la Secretaría o el gobierno se da cuenta de que hay una práctica desleal, o también puede ser a petición o a solicitud, que es cuando, como lo mencionabas, llega un productor y dice, ¿sabes qué? Está pasando esto y está afectando a mi mercado nacional, entonces pues quiero que lo revises. Entonces, de oficio o a petición de parte son las formas en las que se puede iniciar el proceso. Así es. O sea, no necesariamente nada más el productor tiene que iniciarlo, sino que si la autoridad se da cuenta de que existe esta práctica, de oficio tiene que proceder, es decir, está obligado a proceder. Sí, y también cabe destacar que cuando un productor quiere ir, tiene que ser no menor del 25% del campo al que se refiere. Es decir, muchas veces los productores se juntan con la intención de ir a hacer esa solicitud para cumplir con el 25% que se le pide, y ya cumpliendo con los requisitos es cuando se hace una resolución inicial. O sea, para que procedan, ¿tiene que representar más del 25% o el 25%? Del 25% para arriba. No puede ser menor mínimo al 25%. El 25% de el sector. Sí. O sea, es decir, esa empresa o ese grupo de empresas tienen que representar mínimo el 25% del sector para que puedan iniciar el proceso, ¿no? Es decir, que una empresa que no llegue a representar ese 25% no puede entonces iniciar el proceso por ella sola. Tendría que acudir a lo mejor a otras empresas que estuvieran en la misma situación para que pudieran llegar a juntar ese porcentaje, ¿no? O inclusive pues excederlo, ¿no? Pero mínimo entonces tiene que representar el 25% del sector, esa empresa, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, del sector del acero, ¿no? Entonces tiene que ser una empresa o un grupo de empresas que represente más del 25% de ese sector. Así es. Okay. Sí, y bueno, como mencionaba, ya una vez que cumplan los requisitos, que pues sí, en sí ese es el principal, se empieza una resolución inicial. En la resolución inicial es cuando, y también es publicada por el DOF, que pues se dio inicio a la resolución, a la investigación, y es cuando les dan como 20 días, un periodo aproximado,
para que otorguen las pruebas necesarias de que están ahora sí que haciendo, que sí les está afectando en el mercado a ellos, y también les avisan pues ahora sí que a la empresa o al país al que se está acusando vaya de hacer estas prácticas. Después se da la resolución preliminar. Bueno, cabe destacar que este proceso consta de 3 partes, que es la resolución inicial, preliminar y la final. En la resolución preliminar es cuando se decide poner una cuota compensatoria provisional. En esa, pues es también para ver si realmente cumplen con las pruebas necesarias para aplicar esa cuota compensatoria, o de otra manera, en caso de que no se cumplan esas pruebas necesarias y que digan, no, ¿sabes qué? No me das pruebas suficientes, ya se cancela o bueno, se da final a este proceso. Y también ya una vez que, por ejemplo, ya pasa la resolución preliminar y se pone una cuota compensatoria provisional, es cuando se da la resolución final de un aproximado de 210 días después. Igual todas estas resoluciones se publican en el DOF desde pues el inicio hasta la final. Y ya una vez que se da la resolución final es cuando se aplica la cuota compensatoria, que pues se le va, como ya lo habíamos mencionado, ya sea discriminación de precios, el valor, la diferencia del valor normal y el que se vendió, o desde las subvenciones al monto del beneficio. Y se da ahora sí que a partir del día siguiente de que se publica en el Diario Oficial de la Federación, es cuando ya se tiene que pagar, y este pago se realiza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Correcto. Entonces, para precisar que aunque la Secretaría de Economía sea la encargada de llevar a cabo todo el proceso de la investigación, todo el proceso de la aplicación, la resolución, la aplicación de esas medidas contra las prácticas desleales, esas medidas antidumping, no es la propia Secretaría de Economía la que va a realizar el cobro de estos aprovechamientos. ¿Por qué? Porque esa facultad le corresponde a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la que se va a encargar de recaudar todas estas contribuciones, ¿no?, a través de los aprovechamientos que tengan que pagar por las cuotas compensatorias que se establezcan, ¿verdad? Entonces, sí, para que lo tengan en consideración, sí lo establece la Secretaría de Economía, pero es facultad de la Secretaría de Hacienda el realizar el cobro de estas contribuciones. Sí, claro, y también pues destacar que los importadores o sus consignatarios son los que están obligados a calcular en el pedimento de importación correspondiente los montos a las cuotas compensatorias provisionales y definitivas o de salvaguarda, y a pagarlas junto con los impuestos que tienen en el comercio exterior. Pues sí, creo que es al final de cuentas unas prácticas que se llegan a dar mucho. Lo que busca ahora sí que el gobierno es como no afectar la producción nacional. El principal objetivo que ellos tienen es pues proteger la producción nacional. Entonces sí es importante pues también tener en cuenta pues todas estas prácticas y no llegar a caer en ninguna de ellas. Correcto, muy bien. Perfecto. Pues bueno, creo que básicamente esto ha sido todo. Es un tema que puede dar para mucho debate. Sin embargo, bueno, pues quisimos ser lo más prácticos posibles. Este tema de las prácticas desleales y de las medidas, pues ya tiene mucho tiempo aplicándose. Como bien dices, Jessy, es algo que sí se da en la práctica, en el día a día, en el comercio internacional. Muchas empresas caen en estos supuestos del dumping, y entonces, pues bueno, están todos estos mecanismos para poder corregir esas condiciones de discriminación. Entonces, bueno, pues esperamos haya sido de utilidad para ustedes todos estos conceptos. Y bueno, pues sigan pendientes de nuestras próximas emisiones. Muchas gracias, Jessy, por tus comentarios. Gracias a ti. Y pues gracias a todos también por habernos escuchado el día de hoy. Jessy Cabriones y su servidor Joaquín Sánchez, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.